Este es el curso de Bases Biológicas de la Conducta y el día de hoy vamos a hablar acerca de la neurobiología de la esquizofrenia. Nosotras somos Daniela Torres Barroso y Shakti Villavicencio. El contenido de la presentación es regiones cerebrales involucradas, neurotransmisores que participan en los circuitos, tratamientos farmacológicos, mecanismo de acción y tratamientos no farmacológicos. Iniciemos con las regiones cerebrales involucradas en la esquizofrenia. Bueno, primero hay que dar una definición de qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una disfunción denominada dismetría cognitiva y fue denominada así por un especialista en esquizofrenia cuyo apellido es Andreasen. La esquizofrenia es la consecuencia de una alteración de las conexiones entre las regiones cerebrales responsables de la coordinación y de la sincronización. El lóbulo frontal y específicamente el córtex prefrontal, junto con las estructuras temporolímbicas y los ganglios de la base, son los tres sistemas cerebrales ampliamente interconectados que están involucrados en la psicopatología de la esquizofrenia. Bueno, ahora hablemos de los tratamientos farmacológicos. Eh, Existen tres antipsicóticos que se dividen en típicos, atípicos y agonistas parciales dopaminérgicos. Todos estos de los que les voy a hablar tienen como principal mecanismo de acción la actuación sobre los sistemas dopaminérgicos. Los principales que encontramos dentro de los antipsicóticos típicos son la clorpromacina y el haloperidol. Los típicos, aunque son efectivos, no tienen un tratamiento óptico, ya que solo un porcentaje pequeño de pacientes responde a ellos y causan niveles importantes de efectos adversos agudos y crónicos. Para este momento, el único grupo de pacientes que responde bien ante estos fármacos son los que ya tienen una indicación de que las preparaciones son inyectables o que tienen antecedentes que, que reaccionaron muy bien ante este tipo de fármacos y que tuvieron los mínimos efectos secundarios. Básicamente, este tipo de antipsicóticos funcionan como antagonistas de receptores dopaminérgicos, especialmente sobre los receptores D2. El bloqueo de estos receptores en la vía mesolímbica logra la meta deseada, la cual es apaciguar la sintomatología psicótica positiva. Esta vía, como su nombre lo indica, va desde el mesencéfalo hasta el sistema límbico, y todos estos antipsicóticos que son usados al día de hoy bloquean los receptores D2. Luego encontramos los antipsicóticos atípicos, dentro de los cuales destacamos clozapina, risperidona, olanzapina, ciprasidona o también conocida como quetiapina. Ambos grupos, los atípicos y los típicos, tienen en común que tienen la capacidad de corregir, los desequilibrios de los neurotransmisores, sobre todo de la dopamina, y además aliviar los síntomas positivos. Sin embargo, los antipsicóticos atípicos tienen la especial capacidad de conseguir el desequilibrio del neurotransmisor de la serotonina, y todo esto asociado a la efectividad de los fármacos sobre los síntomas negativos. Además de que los antipsicóticos atípicos tienen la ventaja de que producen muchísimos menos efectos secundarios que los antipsicóticos típicos. Luego encontramos los antipsicóticos agonistas parciales dopaminérgicos, del cual destacamos el aripiprazol, que es un agonista parcial con alta afinidad por los receptores D2 y D3, y que además actúa tanto en receptores D2 presinápticos como en los postsinápticos. Pasamos a los mecanismos de acción farmacológica que tienen estos tipos de antipsicóticos. Vamos a destacar de los atípicos la clozapina, la cual tiene una acción bloqueante débil sobre los receptores dopaminérgicos conocidos como D1, D2, D3 y D5, y además tiene potentes efectos sobre el receptor D4. Este además tiene un potente efecto anti-alfa-adrenergético, anticolinergético y antihistamínico, y tiene una disminución del nivel de la vigilia.
Este tipo de antipsicótico está indicado en pacientes esquizofrénicos que tienen un tipo de resistencia a los tratamientos en pacientes de este tipo y que presentan reacciones adversas neurológicas graves y que no se pueden tratar con otro tipo de fármacos antipsicóticos. Este antipsicótico se administra de manera oral y posee además importantes efectos noradrenalínicos, anticolinérgicos y antihistamínicos, y se ha demostrado que posee propiedades antiserotoninérgicas. Luego pasamos al clorpromacina, que es parte de los antipsicóticos típicos. Este es antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 y los similares a este, y además es inhibidor presináptico de la recaptación de serotonina, produciendo unos efectos antidepresivos. El bloqueo de estos receptores es el que induce a una reducción de la transmisión neuroléptica en el cerebro anterior, y la dopamina, incapaz de unirse a sus receptores, experimenta una retroalimentación cíclico que estimula a las neuronas dopaminérgicas para que éstas liberen más neurotransmisores. Y la liberación de más neurotransmisores se traduce a un aumento de la actividad. Luego pasamos a los parciales, en el cual, como ya dijimos, destacamos el aripiprazol. Este tipo de antipsicótico mostró una gran afinidad de unión moderada para los sitios de recaptación de serotonina y una afinidad muy baja para los receptores muscarínicos. De este antipsicótico en especial se ha propuesto que la eficacia para la esquizofrenia es medida a través de una combinación del agonismo parcial de los receptores de la dopamina 5-HT, de la serotonina y el antagonismo de los receptores 5-HT y de la serotonina. Bueno, ahora vamos de los neurotransmisores que participan en los circuitos de la esquizofrenia. La ciencia ha intentado darle una explicación desde varias perspectivas. Algunas dicen que es por las alteraciones durante el desarrollo del sistema nervioso central, otras por genética y otros por la disfunción de algunos sistemas de neurotransmisión, que es la teoría en la que nos vamos a centrar ahora. Ellos sustentan que las personas con esquizofrenia tienen un desequilibrio en tres neurotransmisores cerebrales principalmente. Uno de ellos, la dopamina, es un neurotransmisor que participa en múltiples funciones cerebrales, tales como el aprendizaje, la memoria, la recompensa ante estímulos placenteros, entre muchos otros. Después tenemos al glutamato. Este es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional. También interviene en la formación de memorias y estando presente en el 80% de sinapsis del cerebro aproximadamente. Después tenemos a la serotonina. Este neurotransmisor está muy relacionado con el control de las emociones, pero también con el estado de ánimo. Cada uno de estos neurotransmiten que las células nerviosas del cerebro se envíen mensajes entre ellas y desempeñan funciones muy importantes. El desequilibrio de estas sustancias químicas tiene un impacto en lo que el cerebro de una persona responde a los estímulos. Esto tenerlo en cuenta, porque gracias a esto podemos darle una explicación al hecho de que una persona con esquizofrenia suele verse abrumada sensorial, como por ejemplo cuando hay música en volumen muy alto o cuando hay luces muy brillantes. Esta alteración la pueden manejar personas que no padecen de ningún trastorno. Este problema al procesar diferentes sonidos, imágenes, olores y también puede conducir a alucinaciones o delirios, que como bien se sabe es uno de los síntomas más característicos de la esquizofrenia. Como ya mencioné, existen diversos sistemas de neurotransmisores que están con la esquizofrenia. En este caso vamos a hablar primero de la dopamina, que es uno de los más importantes.
De hecho, son muchas las hipótesis que la esquizofrenia está causada tanto por una hipoactividad como por una hiperactividad de la dopamina. Los científicos coinciden en que los síntomas negativos de esta enfermedad son causadas por una baja actividad dopaminérgica en la del cerebro. Bueno, los síntomas negativos es importante remarcar que son aquellos que implican una ausencia, disminución del funcionamiento normal de la conducta. Entre ellos se encuentran el déficit cognitivo, el apartamiento social y también la experimentar placer. Esta baja actividad, a su vez, ocasiona que haya un exceso de dicha actividad en las neurónicas. La región mesolímbica, pues, es uno de los principales circuitos dopaminérgicos cerebrales y mantiene unido el mesencéfalo al límbico. El sistema límbico también es muy importante porque tiene que ver con la aparición de los estados emocionales. El punto es que genera los síntomas positivos, como lo serían las alucinaciones y los delirios. En otras palabras, y muy resumido, los síntomas se producen por hiperactividad dopaminérgica en la región mesolímbica, mientras que los negativos ocurren por la hipoactividad en la corteza prefrontal. Después tenemos al glutamato. El glutamato también está muy relacionado a la enfermedad. Los antagonistas glutamatérgicos, es decir, los que se encargan de bloquear las acciones del neurotransmisor sobre su receptor, por ejemplo, la fenciclidina, pueden producir síntomas psicóticos en personas no esquizofrénicas, como por ejemplo comportamientos sociales y también alteraciones cognitivas. La explicación de esto es porque hay una disminución en la activación de receptores de gluten. Entonces, esto abre la puerta para que haya un aumento en la liberación de dopamina. Muchos otros neurotransmisores relacionados con esta enfermedad, pero lo malo es que no han sido muy estudiados, como por ejemplo la noradrenalina, el ácido aminobutírico, que es conocido como GABA por sus siglas, y la glicina. Como ya pudieron darse cuenta, son una gran clase y estructuras las que intervienen en este trastorno. Ahora vamos a hablar acerca de los tratamientos no fármacos. Bueno, como su nombre lo indica, es cualquier intervención no química y se puede realizar sobre el paciente o el cuidador y de brindarnos un beneficio que sea relevante. La esquizofrenia es un trastorno que debe tratarse tanto como con terapia. En este caso, pues la terapia sería el tratamiento no farmacológico. A estos tratamientos también se les puede denominar tratamientos psicosociales, porque tienen la finalidad de brindarle a los pacientes un apoyo para la vida diaria. La importancia de estos tratamientos reside en que su principal objetivo es hacer que los pacientes tengan las herramientas para adaptarse a su condición y vivir su vida de la mejor manera posible. Está 100% comprobado que la mayoría de las esquizofrénicas puede controlar su enfermedad siempre y cuando reciba los apoyos necesarios de ambos tratamientos. Existen diversas terapias que pueden ayudar, pero aquí hay algunos de los ejemplos más importantes. Empezamos la terapia individual. Aquí se encuentra la psicoterapia y esta es muy importante porque ayuda a normalizar los patrones. Además de que ayuda mucho a los pacientes, pues les enseña a lidiar con el estrés y sobre todo a identificar los primeros síntomas, lo cual les ayuda a conocer un poco más de su condición y la manera en que su organismo lo manifiesta, entonces pueden manejar de mejor su enfermedad. Después tenemos la capacitación en habilidades sociales. Esto se centra en mejorar la comunicación, interacciones sociales y sobre todo mejorar la capacidad
de las personas que padecen de este trastorno para que puedan participar en actividades. Después tenemos la terapia familiar. Esta es también de suma importancia, ya que es bien sabido que cuando una persona tiene trastorno mental, no únicamente se afecta a él mismo, sino también a todo su vínculo y a su entorno. La terapia familiar es importante, proporciona no solo apoyo, sino también educación e información a las personas que se enfrentan a la esquizofrenia, pero también a sus familias. Por último, tenemos la rehabilitación vocacional y el apoyo para conseguir trabajo. Pues como su nombre lo indica, ayudará a que las personas con esquizofrenia se puedan preparar para tener un trabajo y lo más importante, que puedan conservarlo durante mucho tiempo. Y eso sería todo de nuestra parte.